Ofrezco la palabra para iniciar este debate al senador Alberto Espina, que es presidente de la Comisión de Gobierno y Descentralización del Senado. Tiene la palabra, senador Espina. Bueno, muy buenas tardes. Saludar a todas las autoridades y personas que nos acompañan. Heinrich von Baer, que yo quiero felicitarlo porque y seguramente se lo han dicho muchas veces, pero si todas las personas que toman una causa como propia la llevaran adelante con esa insistencia, habría dos opciones. O todas las autoridades renuncian o el país mejora enormemente, porque la verdad es que ha tenido una persistencia enorme y en una causa más muy noble. Saludar a Andrea Parra, lo hago muy especialmente porque ella es gobernadora de Malleco y no obstante tener diferencias políticas, sé lo duro que es ser gobernadora de Malleco en momentos siempre muy complejos. Y a todos ustedes y por supuesto a nuestro panelista, a nuestro presidente del panel, don Rodrigo González, que es de las pocas veces que un diputado puede fijarle el tiempo a un senador. Y saludar también, por supuesto, al profesor Nogueira, ya voy a hacer una prevención respecto a lo que señaló, y a los diputados que nos acompañan, a Claudio Arriagada, al diputado Hugo Gutiérrez, que hemos tenido tantas diferencias, pero unió un gran proyecto de ley que logramos sacar juntos, que fue la llamada Ley Emilia, y que demuestra que siempre hay temas como este, en la que las diferencias políticas pueden dejarse de lado. Nosotros tendemos a mirar el país en blanco y negro. Yo creo que uno es posible generar sobre materias que son políticas de Estado acuerdos donde todos finalmente aportemos nuestro grano de arena. A Sergio Gaona, por supuesto, también gran y querido amigo. ¿Cuál es la prevención? Yo voy a hacer una prevención. En segundo lugar, voy a hacer una afirmación. Luego voy a expresar una convicción y un compromiso. ¿Cuál es mi prevención? La exposición del profesor Nogueira, yo de verdad la encuentro notable. Y notable porque conversábamos con Hugo aquí al lado, que él abordó muchas de las materias que uno pensaba abordar. Y yo en 15 minutos no pretendo volver a repetirle exactamente lo mismo, pero quiero dejarlo desde ya comprometido para que nos pueda ayudar a perfeccionar los proyectos de ley que estamos tramitando y me va a corresponder como presidente de Gobierno Interior, porque creo que hay conceptos centrales muy de fondo y lo importante es que sean bien redactados. El profesor Nogueira además ha asesorado, me ha tocado verlo en otras materias asesorando al Senado, así que hemos visto su disposición de voluntad y lo felicito por su exposición, porque es de las notables exposiciones que he visto en esta materia. Por aclamación. La convicción es que yo creo que ningún gobierno quiere descentralizar. Yo estoy convencido de eso. Yo creo que todos los gobiernos, o sea, más bien dicho, los candidatos a presidentes de la República, probablemente y de buena fe, quieren descentralizar. Pero una vez que se tiene el poder, siempre comienzan a surgir las razones para no hacerlo. Es que se me van a desviar las posibilidades de llevar adelante mi programa de gobierno, es que las regiones no están preparadas. Yo esa cuestión la vengo escuchando. Yo quiero contarle entre paréntesis, yo soy santiaguino y llevo 12, 13 años en la Araucanía. Y por lo tanto me corresponde ver la visión del santiaguino, pero me ha arraigado con mucho corazón de mi región. Y por lo tanto tengo una visión más crítica de la falta de descentralización porque veo las diferencias que se producen entre regiones y Santiago. Y quiero advertirle que hay otra descentralización que puede ser tan brutal como la que falta en Chile, que es dentro de las regiones. A mí me gustaría que le dieran exactamente el mismo trato a la provincia de Cautín que le dan a la provincia de Malleco. Simplemente porque donde está la capital, las autoridades sienten que ahí es el ombligo de la región y el resto de a veces las comunas y las zonas no están bien cubiertas. Entonces mi convicción es que estamos enfrentando una lucha que no es contra este ni va a ser contra otro gobierno. Es simplemente si vamos a ser capaces de convencer a las autoridades que cuando son gobierno no echen para atrás las riendas y traten de hacer las cosas a media agua en una materia en que es fundamental avanzar a fondo. Y esa no es una tarea fácil. Y yo invito a que todos los sectores hagamos ese esfuerzo común. Luego, ¿cuál también es mi convicción? Miren, yo estoy absolutamente convencido que los países no tienen ninguna posibilidad de progresar. Ninguna.
ni tener más justicia social, ni ser países más equilibrados, más inclusivos, si no tienen un fuerte proceso de descentralización y regionalización. Yo creo que es una piedra de tope enorme en Chile y en todos los países que no lo tienen. Y esa es una cuestión que uno tiene que llevarla muy en el alma para darse cuenta. Porque no se trata de un capricho de las regiones de querer tener más poder porque viven en regiones y una situación como de envidia hacia Santiago, sino porque yo creo sinceramente que es muy distinto vivir en Santiago a vivir en Lumaco. Que es muy distinto cuando yo hablo con las autoridades, yo estoy en 6, 7 comisiones en el Senado, entonces me dicen, mire, vamos a legislar para tratar de evitar que los niños abusados sexualmente puedan ser revictimizados. Entonces establecemos un conjunto de normas que operan regio en las capitales regionales. Pero yo digo, esa norma va a operar en todas las comunas porque todo se maneja centralmente. Les voy a dar otro ejemplo. Estamos viendo un tema súper candente que es la seguridad ciudadana. Entonces estamos viendo el proyecto que habla sobre la creación de los consejos comunales de seguridad ciudadana, que me parece una estupenda iniciativa. Cada comuna resuelva las materias que debe ver. Pero fíjense que había un artículo en la ley que estamos empezando a ver y que en definitiva dice que todos los programas y proyectos tienen que ser aprobados por el Ministerio del Interior en Santiago. Entonces yo les digo, si vamos a tener todos los proyectos aprobados por el Ministerio del Interior en Santiago, yo mejor les recomiendo que los preparen en Santiago, porque la traba que se va a producir es enorme. Y les doy un tercer ejemplo. El exintendente de la región de la Araucanía, Andrés Molina, estuvo a punto de renunciar en una oportunidad, voy a desvelar una conversación privada, en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero no era por un conflicto con el presidente, no era con un conflicto en términos de su vocación, nada. Era simplemente porque tenía que venir a 6 o 7 ministerios a sacar la firma para sacar una iniciativa que era apoyada por toda la región, que era de sentido común, que tenía la aprobación técnica y tenía que pasar por los sectorialistas de la Dirección de Presupuesto, yo estoy hablando en castellano puro, y que eran francamente un proceso de retraso en proyectos que hacían imposible que las regiones pudieran evolucionar. Entonces yo pongo estos ejemplos porque yo creo que ese es el foco comunicacional y político que tiene que hacer. Chile no va a ser un país donde haya más justicia social, menos pobreza, más equidad, si no somos capaces de descentralizar al país a fondo. Entro rápidamente a los temas que se han planteado. Elección de las autoridades. Yo no tengo la menor duda que lo que corresponde es elegir al intendente. Por una razón tan simple. El actual intendente, o los actuales intendentes, puesto en la disyuntiva de tener que defender los intereses de su región frente a un conflicto con el gobierno central, tiene 2 caminos. O renuncia o le hace caso al gobierno central. Porque no conozco un intendente que le diga al presidente de la República, ¿sabe qué más? Yo creo que lo que usted está haciendo en mi región es un profundo error, yo creo que hay que hacerlo de una manera distinta. El presidente lo va a cambiar. Entonces, ¿puede una región pararse de igual a igual frente al gobierno central? 0 posibilidad. Y por lo tanto, tener un intendente elegido democráticamente creo que es bueno y fundamental, tal como son hoy día los cores elegidos democráticamente, y uno ve cómo cambiaron los cores cuando son elegidos democráticamente, porque a lo menos en la región de la Araucanía van, hacen sus actividades, participan y se preocupan de realmente tener una buena evaluación de la ciudadanía. Pero aquí ya el proyecto tiene un problema serio. Pero antes de entrar a eso quiero hacerles el compromiso. Yo pretendo sacar este año en mi comisión esta reforma constitucional a la brevedad. En 3 semanas sacamos el proyecto de probidad de los funcionarios públicos, que llevaba 3 años y medio en el Parlamento, que es la declaración de intereses, de patrimonio y lo demás. Estamos sacando la ley de la ONEMI y tal como le he dicho yo, el próximo proyecto de ley va a ser ese y vamos a sacar ese proyecto por sobre cualquier otro proyecto y la verdad es que a mí las urgencias del gobierno las respeto mucho, pero nosotros tenemos una comisión en la que entendemos que fijamos nuestras prioridades y este proyecto lo vamos a sacar de todas maneras y lo vamos a hacer pidiéndole ayuda a ustedes. En este momento en el Parlamento hay 4 proyectos. La elección del intendente, que es el que está refiriendo, transferencia de competencia de reformas constitucionales, que está aprobado en general en el Senado, fortalecimiento de la regionalización, que ustedes saben en la Cámara, y un cuarto que es
el financiamiento y responsabilidad financiera en el ámbito regional. Yo a lo menos voy a dedicar el resto del año a sacar todos los proyectos de regionalización por sobre cualquier otra iniciativa legal. Porque o tenemos esa oportunidad, a ver, por dos consideraciones. Primero porque lo encuentro, por tres consideraciones. Primero porque lo encuentro justo para el país. Segundo lugar porque soy senador de región. Y en tercer lugar porque los 5 miembros de la Comisión de Gobierno Interior son todos de regiones. Y por lo tanto la presión que tenemos legítima, y es bueno que exista, nos obliga a hacerlo. Y lo vamos a hacer y vamos a tratar de hacerlo bien, para lo que le pedimos ayuda a ustedes directamente, porque hay que olvidarse que los proyectos se pueden hacer entre 4 paredes, cerrados, 5 senadores, porque hay miles de realidades que uno no percibe, situaciones prácticas. La presencia de los actuales intendentes, gobernadores, de alcaldes, de personas que tienen experiencia como usted, para que hagamos una ley que funcione en la práctica y no funcione en la teoría, sino que se quede en la teoría, sino que funcione en la práctica. Las leyes tienen un gran problema, pueden ser teóricos y son una gran decepción para la gente. O son prácticas y ayudan a los ciudadanos. Hecha esa consideración, bueno, el proyecto, desde luego, si yo me voy al comparado en términos del intendente, voy a durarme lo más posible, y la atribución entre el intendente y lo que se llama el gobernador regional, cualquiera que lea el proyecto se da cuenta que no sabe quién gobierna. Porque aquí, digamos las cosas como son, se hizo un proyecto, yo entre paréntesis pretendo mejorarlo y no pretendo criticar absolutamente nada al actual gobierno, creo que los proyectos están para mejorarse. Pero esto está hecho wichi-wachi. ¿Cómo dejo contento a todo el mundo? Porque uno lee artículo 111, el gobierno de cada región, el gobierno de cada región reside en un gobernador regional que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. O sea, el gobierno regional es del gobernador. Y después leo el artículo siguiente, me perdonan, y dice: el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional correspondiente a presidir el consejo. Y sigue, por el tiempo no sigo leyendo. ¿Quién gobierna? Y yo tengo absolutamente claro lo que dice el profesor Nogueira. La región tiene que gobernar la región, el intendente con sus autoridades, no tener complejos, hacer la apuesta y hacerlo definitivamente de esa manera. Y tal como se señaló, lo que le corresponde al representante del presidente de la República, más allá de las denominaciones, es lisa y llanamente preocuparse de los temas de gobierno interior. Y probablemente velar porque las políticas públicas impulsadas se realicen efectivamente. Entonces ahí tenemos un tema central. Segundo, competencias. Hay que definir claramente cuáles y no tener miedo a delegar competencias. Hay una especie de temor de delegar competencias. Delegar las competencias en las áreas que correspondan para que la región pueda realmente establecer sus prioridades y desarrollarse. En tercer lugar, me parece bien la propuesta de que los conflictos de competencia los resuelve el Tribunal Constitucional. Creo que va a ser lo que va a tener menos presión. Porque cuando lo hace el Parlamento, mi temor es que se pongan de acuerdo unas regiones con otras, entonces mañana te toca a ti, no te toca a ti. Siento que el Tribunal Constitucional puede ser realmente quien resuelva esos ámbitos de competencia, tal como dijo el profesor Nogueira, desde el punto de vista legal, más que desde el punto de vista político. Luego, recursos, sí, digamos las cosas como son. Si todo esto sin recursos no sirve. Pero junto a los recursos, y me gusta el título que le pone el gobierno al proyecto que aún no ha enviado, lo que se llama responsabilidad financiera. Porque no cuesta nada pasar recursos. Pero cuando son mal administrados, la cuenta la pasan los chilenos, en general. Por lo tanto, que existe un férreo control de que los recursos están siendo bien gastados desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de lo que significa que no sea objeto de actos indebidos, desvíos y de corrupción, por llamarlo de una manera, pero también respecto al mérito. O sea, que las políticas públicas se vayan evaluando si están sirviendo o no. Y junto a ese proceso de rendición de cuentas, se me está acabando el tiempo, hay un punto también central. Cuando se prepara un proyecto y uno, supongamos en un país que tenemos suficiente regionalización, intendente elegido, de recursos, competencia adecuada, solucionados los conflictos. El proceso de evaluación de que un proyecto está bien hecho y es útil y se toma una buena decisión es clave. Y eso es una materia que nosotros tenemos que incluir en la Constitución con claridad. Me explico. Reunido el otro día, y aquí termino, dame un minuto, reunido el otro día con, viendo un tema precisamente de los consejos comunales de seguridad, que en el fondo es que la comuna resuelva sus temas, se me ocurrió, junto con el subsecretario Frey, estábamos trabajando largas horas en su oficina,
preguntar cómo se utiliza el 2% de recursos que tiene el FNDR que los consejeros regionales determinan para proyectos vinculados a la seguridad ciudadana. Estoy poniendo ese ámbito porque se me viene a la memoria. Y llamé a unos CORE. Y yo les digo, ¿con qué criterio fijan qué proyecto es bueno o no es bueno? Con ninguno. ¿Pero cómo con ninguno? No, con lo que nosotros creemos. No, es que este no es un tema con lo que yo creo. Entonces yo siento que ahí hay que fortalecer con recursos, medios, personal suficiente para que en todas las regiones los sistemas de evaluación sean más expeditos, terminar la burocracia, pero por sobre todas las cosas asegurar que las propuestas están financiadas, pero reúnen los estándares de calidad. Y termino con una sola cosa. Mira, si hubiese sido por rentabilidad social en nuestro país, nunca se habría construido en mi región el camino Villarrica-Pucón. Porque habían pocos habitantes, porque probablemente no se justificaba esa inversión. Eso mata a las regiones. La rentabilidad social, como se está evaluando en Chile, es pésima, porque no dice relación con proyectos que puede que en el corto plazo no tengan el rédito, pero en una visión de largo plazo son sin duda un factor de desarrollo. Camino Lautaro-Traillén, no sé, 2.500, 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. Eje Bonilla en Angol. Claro, si yo midiera lo que cortaron esos proyectos y hubiese tenido el criterio de lo que se usa habitualmente con rentabilidad social, no se hacen. Y si no se hacen, nunca se desarrollan las regiones. Nunca hay proyectos de inversión que en una primera etapa pueda que no sean rentables socialmente, pero en 10 o 15 años son el motor de impulso a las regiones. Y ese complejo hay que terminarlo. Bueno, he tratado de darles un brochazo en el poco tiempo que he tenido, pedirles que nos colaboren. Nosotros vamos a partir de aquí a 2 o 3 semanas más, no más, con nuestros proyectos. Van a estar todos invitados, pero lo único que le quiero pedir, incluyendo al profesor Nogueira y todos los parlamentarios, por supuesto, que nos quieran ayudar, es que las propuestas las transformemos en indicaciones concretas. Porque si no, nos quedamos siempre en generalidades y no en lo que se necesita para sacar una buena ley, que son normas claras, precisas, que resuelvan las materias y no queden con dualidades. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al senador Espina porque además de una excelente exposición, cumplió con el principio de autorregulación.